Buenas noches, chicos de ingeniería. Pues ya como todos saben, estamos entonces en proceso de virtualización de las clases, y en mi caso particular lo que voy a hacer es hacer videos de las clases utilizando esta pizarra digital, la que ustedes están mirando. Es un tablero, prácticamente le he puesto la imagen de un tablero, y pues creo, desde mi punto de vista, es una muy buena opción, ¿no?, de aprendizaje. Claro, la diferencia es que pues en una clase tú estás y puedes preguntar y de pronto resolver dudas, pero la ventaja es que acá, si alguien se descuida o puede volver hacia atrás, ¿no? Si no comprende, puede volver hacia atrás y mirar nuevamente el video o la parte que no comprende. Sucede a veces que en las clases pues los chicos se distraen y pierden el hilo, y pues ya no hay sentido en la clase. Entonces digamos que las clases virtuales ofrecen esa ventaja. Ahora bien, si hay dudas, si hay preguntas, por favor me pueden escribir un mensaje en la plataforma Modo o en la plataforma Moodle en la que estemos trabajando, ¿no? Entonces ya dispondré también algunos espacios para que tengamos un seminario virtual, ¿no? Ya sea con Zoom o Meeting. Entonces cualquiera de esos software nos van a servir y para puntualmente pues resolver sus dudas. Pero ya ese proceso pues ya lo comentaré más adelante cómo vamos a hacer, ¿no? Cada video, o bueno, digamos que cada secciones de video, ¿no?, que involucren una temática especial, va a venir acompañada de una guía de trabajo, la cual pues la voy a compartir, también la voy a subir en la plataforma, y pues ya diré cuáles puntos ustedes tendrán que entregarme ya en su momento, ¿no? Por ahora pues me voy a enfocar en la primera clase de este video, continuando con la temática de lo que es fracciones parciales o fracciones simples, o sea, el método de integración por fracciones parciales o fracciones simples. Vamos a seguir continuando con nuestro libro de Piskunov, ¿no? En el cual pues también se define este método, pero lo hace bastante a profundidad, ¿no? Define prácticamente dos teoremas con su respectiva demostración, pero en sí voy a resumir aquí en esta primera clase lo que es pues fracciones parciales o simples. ¿En qué consiste? Voy a resumir los 4 casos, pero analizando cada caso presentaré ejemplos. Entonces, con ustedes ya hemos trabajado integrales de este tipo, p de x sobre q de x, ¿no?, donde el integrando es una fracción. Al ser fracción, esta se subdivide, ¿no?, en fracciones impropias y fracciones propias. Eso ya lo habíamos analizado. ¿Cuándo es impropio? Cuando el numerador, el polinomio p, es de grado mayor o igual al grado del polinomio del denominador q. Y propia cuando sucede lo contrario. Eso es propia, hablando de grado. Estos siempre van a ser polinomios. ¿Qué tipo de polinomios? Lineales, constantes, cuadráticos, cúbicos, lo que sea. ¿Qué pasa cuando es la fracción impropia? Usted lo primero que debe hacer es una división. Primero, dividir los polinomios, ¿ya?, en lo que usted va a encontrar un cociente y va a encontrar un residuo, que van a ser polinomios o también van a ser números. Y recuerde que la estructura de la división queda reescrita como el cociente, esto es por el algoritmo de la división, más el residuo
en la variable x sobre el denominador q de x. Esto ya lo habíamos trabajado en clase, y si hablo de integrales, entonces esto queda la integral con su diferencial, la integral con su diferencial y la integral con su diferencial. Esta primera integral es una integral muy sencilla porque son polinomios, pero a la que hay que ponerle cuidado es a esta, que prácticamente es una integral de una fracción propia, ¿ya? Métodos de solución, los que hasta ahora hemos analizado, ¿no? Pues depende de la forma de que tengan estos polinomios de esta fracción propia, pero ya puede ser por completar cuadrado, por simple sustitución, o pueden ser de la forma de las integrales elementales que ya hemos trabajado en clase, ¿no? Entonces, eso es. O, en su defecto, si no es ninguno de los que ya hemos analizado, entonces será el caso que ahora vamos a analizar, será el método de fracciones parciales. Fracciones parciales será este método. O simples también, ¿no? Bueno, en esto nos vamos a enfocar. Entonces, de todas maneras, en lo que sigue, en los ejercicios podemos encontrarnos primero con una fracción impropia, en la que, recuerde, debe hacer primero la división y luego trabajar sobre las fracciones propias. Pero ya no van a ser como los casos anteriores esas fracciones propias, sino ya con el método de fracciones parciales o simples. Entonces, al encontrarnos ya con la fracción propia, matemáticamente nos vamos a encontrar con los siguientes casos. Entonces, pilas. Entonces, puntualizamos en lo que es la fracción propia. Solo voy a olvidarme por un momento, nos vamos a olvidar también ustedes de la integral y el diferencial, o sea, de la integral. Nos vamos a enfocar en la fracción. La fracción, que en este caso va a ser una fracción propia. Entonces tenemos un cociente de dos polinomios, donde el numerador es menor al denominador, estrictamente menor. Entonces, ¿qué sucede? Todo se concentra prácticamente en el denominador, en q de x. En el libro de Piskunov no utiliza esta notación. Q de x lo llama f de x minúscula y a p de x lo llama f mayúscula. Pero no importa. Nosotros vamos, por comodidad, a seguir trabajando con p y q. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que q, el denominador, ¿no? Es un polinomio, el cual se va a factorizar. Y al hablar de factorizarse, él se va a expresar como un producto de expresiones que son de menor grado o más simples. Puede ser una sola, la misma, porque de pronto nos encontramos también con polinomios irreducibles. Pero eso es un caso, sería el caso de los casos anteriores, pero generalmente se va a poder factorizar, ¿no? Como el producto de dos expresiones algebraicas, obviamente de grado menor a esta. Como 2, el producto de 2, de 3 o más, ¿no? Depende de la estructura de q de x. Ahora, resulta que estos factores, o bien, pueden ser lineales, o sea, de esta forma, menos o más, y los demás también pueden ser así, ¿no? Lineales. O resulta que los factores pueden ser cuadráticos. Cuando me refiero a cuadráticos, van a tener esta forma. Ax al cuadrado más bx más c. Dx al cuadrado, porque pueden ser dos o más, listo. X al cuadrado más ex más f, por ejemplo. Y pueden ser inclusive lineales, pero elevados a un número k o a un número r, o sea, a2, a 2r también, o a 3, o a 4, o en términos generales a k o r. Y acá también puede ser elevado esto, la k o r. Es decir, que estos se pueden repetir, ¿no?
1, 2, 3 veces. O inclusive q de x puede factorizarse como combinación de estos dos. Es decir, q de x puede ser un x menos a por un x, veamos bien esto, un x menos a por un x menos b y por un factor cuadrático. Todos elevado a la 1, o también este a la k, o este a la r, o uno solo a la r, o uno solo a la k, o inclusive este a la m. Bueno, cualquier combinación. Y estos van a ser los casos. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que es el caso 1, luego el caso 2, cuando aparecen exponentes, luego el caso 3, cuando ya aparecen de grado 2, caso 4, cuando ya hay esta combinación, ¿no? Característica fundamental. Este q de x se va a factorizar de tal manera que esta es la máxima factorización. Esta es la máxima factorización. Y siempre, si son lineales, los que están dentro del paréntesis van a tener esta forma, ¿no? De grado 1, porque x está elevado al 1. O en su defecto, de grado 2. Pero ¿qué pasa con los de grado 2? Los ax cuadrado más bx más c. Ellos, al ser esto una máxima factorización, pues obviamente estos son irreducibles, ¿no? Entonces, estos trinomios ya son irreducibles. Irreducibles. ¿Qué es irreducible? Que ya no se pueden factorizar más. ¿Y eso qué significa en matemáticas? Que si yo igualara esto a 0, entonces ellos no tienen raíces racionales. Sus raíces son o bien irracionales o complejas. Me dan raíces de números negativos, ¿ya? ¿Cómo se comprueba que uno de estos es irreducible, ¿no? La prueba es sencilla. Usted selecciona quién es a, b y c y hace esto. b cuadrado menos 4 veces a por c. Si esto nos da un número entero, esta sí es estrictamente entera, entonces, ¿qué concluyo? Que este polinomio de grado 2 sí es factorizable. Pero si en cambio esto nos da, o sea, no nos da un entero, sino que nos da un irracional, o sea, no nos da una raíz exacta, entonces, ¿qué concluimos? Que es un polinomio irreducible. Irreducible, o sea, no se puede factorizar más. Si nos da un entero, sí se puede factorizar. Esta es una forma de comprobación de que un trinomio de grado 2 se pueda o no se pueda factorizar, o sea, es irreducible o no es irreducible. ¿Listo? Entonces ya en los ejemplos nos daremos cuenta de esta cuestión matemática. Bueno, he mencionado varios detalles por aquí. Entonces prácticamente, digamos que este que estoy borrando aquí sería el caso más general, que va a ser un caso 5. Expongamos entonces caso a caso, ¿no? Así como lo hace nuestro libro de Piscuno. Entonces, ¿qué pasa? Solamente estoy hablando en términos de las fracciones. El primer caso, cuando tenemos esta fracción algebraica, donde su denominador se va a factorizar, y al hacer el proceso de factorización, vamos a encontrar que sus factores son x menos a, x menos b, x menos c, etc. Pueden tener 2 o 3 factores o 4. Este es el primer caso. Estos se llaman entonces factores simples lineales. Y todos están elevados a la 1, como podemos observar. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esta fracción se reescribe
como una suma de fracciones simples. De ahí viene el método de fracciones simples. Con esta característica. A dividido entre el primer factor más B dividido, mayúsculas, ¿no? La característica es que estas, por favor, acostúmbrense a que sean mayúsculas. B, X menos A y más C sobre X menos, perdón, aquí es B, X menos B, escribí mal, y X menos C. Bueno. Esta es prácticamente la teoría de fracciones parciales o simples. Estas son fracciones simples, donde estos A, B y C se conocen como parámetros. ¿Y qué son esos parámetros? No los conocemos. Mediante un proceso algebraico, teniendo en cuenta esto y toda esta estructura que es algebraico, mediante común denominador, y al construir un sistema de ecuaciones, 3×3 en este caso, porque hay 3 parámetros, vamos a encontrar quién es el valor de A, quién es el valor de B y quién es el valor de C. Estos van a ser números racionales, fraccionarios o enteros, positivos o negativos. Entonces el problema, después de encontrar esta estructura va a ser enfocarnos en encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Devolverse acá y luego nos vamos a dar cuenta que si estas son integrales, esta integral grande se va a dividir en 3 integrales que son más sencillas de resolver. Y si estos son números, pues van a ser logaritmos naturales. Ya adelantando nuestro proceso. Ese es el primer caso, donde la factorización del denominador es prácticamente producto de factores que son lineales y ninguno está elevado a una potencia distinta de 1. Ya voy a explicar con un ejemplo cómo hacer ese proceso de común denominador, cómo generar el sistema 3×3 y cómo encontrar las soluciones. Entonces, enfoquémonos en un ejemplo. Bueno, mejor borremos todo esto y miremos un ejemplo del caso 1, ¿no? Entonces, miremos un ejemplo del caso 1. No con integral, sino que por ahora me enfoco en la fracción. O bueno, de una vez con integral para ir avanzando en el video. Entonces, nos piden encontrar la solución de esta integral. Integral de x sobre x al cubo más 4x al cuadrado más 23x más 15. Entonces, ¿qué sucede? De x. Este de aquí es el q, ¿no? Ese es el q de x. Puede ser, aquí sí puede ser de cualquier grado, ¿no? Grado 3, grado 4, grado 5. Y todos ellos por un método de factorización. Y aquí podemos aplicar cualquier método de factorización dependiendo de cómo se hace esta estructura. Factor común. Si es de grado 2, pues puede ser los métodos de factorización de un trinomio. O pueden ser por productos notables, diferencia de cuadrados, ¿no? O suma de cubos, diferencia de cubos, etc. Este caso particular, entonces, lo primero que debo hacer es q de x que es algebraico. Lo primero que debo hacer es factorizar el denominador. Entonces aquí viene el álgebra. Debo acordarme de cómo factorizar un polinomio, ¿no? De grado mayor a 2. Ustedes recordarán entonces
cómo se factoriza un polinomio de grado mayor a 2 por el método de evaluación o la regla de Ruffini. Entonces, por aparte lo que hago es factorizar este denominador, que lo vuelvo a reescribir por acá, por el método de evaluación. ¿Cómo es este método? Tomo los coeficientes, ¿no? Tomo los coeficientes 1, 4, 23 y 15. Y también este método es un proceso de ensayo y error. ¿Con cuáles yo hago el proceso de ensayo y error? Con los divisores primero de el término independiente. Divisores del término independiente pueden ser más o menos 1, más o menos 1, siempre va a ser más o menos 1 en todos los casos, más o menos 3, más o menos 5, o más o menos 15, ¿no? También, el mismo 15 puede ser, pero generalmente van a ser los menores, más o menos 15, con ellos podría probar. En la mayoría de los casos suele resultar con más 1 o menos 1. Entonces, resulta que después de hacer un proceso de ensayo y error, resulta la división exacta con menos 1. Entonces, el primero baja, ¿no? Como está. Y multiplicamos, ¿no? Y multiplicamos esto por esto. Se multiplica 1 por menos 1, eso nos da menos 1. Entonces, ese es el proceso a seguir, ¿no? Vemos esto. Y esto se opera, ¿no? Estos dos se operan normal. Estos dos se operan normal. Entonces, 4 menos 1 nos quedaría menos, nos quedaría 3, ¿no? 3. Y se multiplica 3 por menos 1, menos 3. Yo creo que aquí me faltó algo. 1, 4. 1, 4. Ah, perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí estoy en un error. Aquí, por favor, no es 4, es 9. Perdón. Entonces acá también es 9. Y acá no es 4, es 9, porque ya no me va a dar. Escribí mal. Entonces aquí es 9, ¿ya? Entonces, volviendo a hacer este proceso, borremos esto. Además queda igual. Bueno, baja el primero, es 1. Amarillo. Y 1 por menos 1, menos 1. 9 menos 1 quedaría 8. Este se elimina, ya no va a quedar 8. 8 por menos 1 quedaría menos 8. 23 menos 8, 15 positivo. Y 15 por menos 1, menos 15. Y esto es 0. El objetivo es que el de aquí me debe dar 0. ¿Qué significa eso? Significa que este polinomio se va a factorizar como x menos menos 1, o sea, más 1. O contrario, x menos menos el que está acá. O sea, menos el que está acá, menos menos 1, más 1. Por, y este sale de estos coeficientes, ¿no? Como el polinomio inicial es de grado 3, el de acá va a ser de grado 2, y por lo tanto se escribe 1 por x a la 2, o sea, x a la 2, más, ¿cuál sigue? 8, positivo, por eso más. 8x, ¿cuál sigue? 15 positivo, o sea, más 15. Y cerramos. Esa es la factorización de este polinomio de grado 3. Pero, este se puede volver a factorizar. ¿Ya? Si hiciera la prueba que anteriormente hice, este sí es reducible, porque se puede factorizar más, y es fácil, ¿no? Es fácil. Entonces borramos esta división, ya no la necesito. Ese se llama método de evaluación. Y
lo que hago es seguir factorizando, ¿no? Seguimos factorizando x cuadrado más 8x más 8x más 15. Y entonces la factorización de esto son dos factores. Aquí va x y acá también va x, más el símbolo del segundo término y más la multiplicación de estos dos. Entonces, dos números que multiplicados me den 15 y sumados me den 8. Eso es fácil, 5 y 3, no importa dónde se ubique el lugar. 5 por 3, 15, 5 más 3, 8. Entonces, ¿cómo es la factorización? ¿No? ¿Cómo me quedaría la factorización? Resulta que x a la 3 más 9, x a la 3 más 9x al cuadrado más 23x más 15 se puede factorizar como x más 1 por, ahora bien, x más 5 y por x más 3. Esta es lo que yo voy a utilizar ahora para el método. ¿Listo? Ya encontré la factorización. X más 1, x más 5 y x más 3. Entonces, la integral por ahora la dejé allí, ¿no? Voy a trabajar por aparte, luego después me devuelvo a toda la integral. Entonces, vamos a mirar qué hacemos, ¿no? Recuerden entonces que estamos en fracciones parciales. Entonces, ¿qué pasa? Me olvido de la integral por un momento y esto lo vuelvo a reescribir de esta manera. Resulta que esto es igual. Usted escribe una sola fracción. Y aquí lo que vamos a aplicar luego de haber factorizado el denominador es lo que se conoce como, ya algebraicamente, lo que se conoce como el método de común denominador. ¿Y quién es el común denominador? Pues esto, ese es el común denominador, esa factorización. Esto va a ir acá abajo, entonces, como toda una fracción, ¿no? Entonces, entonces lo que hacemos es, ya me iba a adelantar otra cosa. Todavía no a este método, todavía no. Me estoy adelantando. Antes de aplicar el común denominador necesito las fracciones parciales. Entonces aquí ya viene lo que son, no, antes del común denominador necesito mirar las fracciones parciales o simples también. Así se conocen las fracciones parciales o simples. Bueno, ese no me sale. Entonces, ¿cuáles son las fracciones parciales? Al haber aquí tres factores, van a haber tres fracciones simples. ¿Cuáles son? La primera, siempre utilice con A. A por x más 1 más B por x más 5 y más C mayúscula por x más 3. ¿Listo? Esa es la descomposición de esta fracción en fracciones que son más simples, ¿no? Quedando entonces como incógnitas estos tres parámetros. Necesito encontrar esos valores. Entonces aquí viene el método que exponía antes, el método del común denominador. ¿Quién es el común denominador? Este señor. Entonces, voy a borrar esto por aquí y ya voy a aplicar álgebra con común denominador de esta manera. Esta fracción quedaría igual.
Aquí sí ya dejo una sola fracción y escribo el común denominador, que ya lo borré, pero es fácil recordarlo, es x más 1 por x más 5 por x más 3. O sea, el común denominador es la factorización del denominador. Y voy a hacer lo que ustedes hicieron en matemáticas básicas al simplificar fracciones algebraicas. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a escribir cada una de estas fracciones acá abajo, pero con esta modificación. Al numerador de la primera fracción se la multiplica por el común denominador. Aunque aquí nos va a quedar extenso. Voy a tratar de hacer la letra un poco más pequeña, aunque me quede difícil. X más 5 sobre su denominador, que era x más 1. Escribí la primera. Más, sigue la otra. B por lo mismo, por el común denominador. Ah, y aquí me falta algo, ¿no? Acá me faltaba un factor. Factor x más 3. Bueno, lo que miro es que no me va a alcanzar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ampliar esto. Sí, porque son 3 términos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ampliar esto. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, x sobre x a la 3 más 9x al cuadrado más 23x más 15. Igual, entonces, un solo denominador grande. Acá va a estar x más 1 por x más 5 por x más 3. Y acá entonces, cada fracción a multiplicada por ese mismo. X más 1, x más 5, x más 3, sobre su denominador, x más 1. Esta es la primera. Más, voy por la otra, b. Otra vez, x más 1, x más 5 y x más 3, sobre su denominador, que es x más 5. Y la última, más c, multiplicado por x más 1, x más 5 y x más 3. Ya no puedo escribir, siempre es complicado. Estos están feos estos. Los vuelvo a escribir. C mayúscula por x más 1, x más 5 y x más 3 sobre x más 3. La incomodidad un poquito del lápiz táctil, por eso no puedo escribir. Es complicado con este lápiz escribir en esta pantalla. Y ahora el proceso de eliminar lo común. ¿Qué se elimina? X más 1 con un x más 1, x más 5 con x más 5, x más 3 con x más 3. Siempre se van a eliminar los denominadores, ¿no? ¿Qué nos va a quedar entonces? Continuando por acá arriba. Nos va a quedar esto. Nos va a quedar que la fracción, miren, ahora, y puedo eliminar de una vez otra cosa. Resulta que estos dos denominadores se eliminan porque son iguales, puesto que el de acá es la factorización. Entonces simplemente nos vamos a quedar con los numeradores, siempre va a ser así, con los numeradores. X igual a lo que queda, a factor de quién, de x más 5 por x más 3, más b por x más 1 más b por x más 1, que es lo que queda, por x más 3 y más c por lo que queda, x más 1 por x más 5. Ahora, lo que debo hacer es destruir todos los paréntesis. Entonces, esto nos quedaría a factor de x al cuadrado más 3x más 5x más 8x, haciendo de una vez esa operación, más 5 por 3, 15. Eso nos queda. Más b factor común de x al cuadrado
más 3x más 4 más 1x, o sea, más 4x más 3 por 1, 3. Más, nos quedaría más c factor de x al cuadrado más 6x más 5. Cierra paréntesis. Borramos toda esta estructura tan larga de acá. Borramos todo. Y nos falta un destruir paréntesis. Miren que noten que va bajando todo, ¿no? Lo de la parte izquierda y lo de la parte derecha. Destruye todo esto, así nos queda un polinomio súper grande. Entonces, ax al cuadrado más 8a por x más 15 por a. Más, lo mismo acá, bx al cuadrado más 4bx más 3 por b. Más 3 por b. Escribamos bien ese número. Más cx al cuadrado más 6x y más 5c. Hay que tener mucho cuidado con la notación, ¿no? Revisemos x cuadrado más 8ax más 15a más bx cuadrado más 4bx más 3b más cx cuadrado más 6cx y más 5c. Ahora, paso siguiente. Términos semejantes con cuadrado. Ax cuadrado, bx cuadrado y cx cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría en el siguiente paso? X igual x cuadrado factor de quién? De a más b más c, los que he señalado en rojo. Factorizo x cuadrado porque a, b y c son incógnitas que no las conocemos. Entonces lo que hago es factorizar x cuadrado. Más, ahora seguimos con los lineales. 8ax en azul, 4bx y 6x. Entonces, ¿qué hago? Factorizo x. X factor de 8a más 4b y más 6c. Entonces están los lineales 8a, 4b y 6c. Y continúo con otro color, con este color, los independientes, 15a, 3b y 5c. Ya están todos, ¿no? Entonces nos quedaría más, todos positivos en este caso particular, y que hago simplemente dentro de un paréntesis, 15a más 3b y más 5c. Ahora, miren cómo voy a generar de esta estructura un sistema 3×3. Entonces, vamos a generar ese sistema 3×3. Aquí nos alcanza. Este sistema 3×3 se genera relacionando toda esta estructura con lo de acá, toda esta, con lo que aparece acá. Entonces observen, del lado izquierdo de la expresión no aparece x cuadrado, solo aparece x y no aparece término independiente. Como del lado izquierdo no aparece x cuadrado, este de aquí, este coeficiente, tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque tiene que conservarse esta igualdad. Y si del lado izquierdo, vuelvo repito, no aparece término cuadrático, no hay cuadrático, solamente hay x. Significa entonces, primer conclusión, significa que a más b más c debe ser estrictamente igual a 0. Y voy a generar un sistema 3×3. Ahora, borrando esto, porque si no me queda aquí un embolote. Borré de más. Aquí está igual.
Del lado izquierdo sí me aparece x. Por lo tanto, este coeficiente de acá, que es también el coeficiente de x, y al ser estos dos, conservar la igualdad. Entonces, ¿qué significa? Significa que todo este número, que es 8a más 4b más 6c, debe ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque se supone que aquí hay un coeficiente invisible que es 1. ¿Listo? Si estuviera 2, entonces esto es igual a 2. Pero como está solito el x, significa que su coeficiente es 1. Y el último, este término de acá, el último, es independiente. De este lado independiente no hay. Como no hay, entonces significa que este último, lo escribo acá, 15a más 3b, uy, ese b está muy feo, más 3b más 5c equivale también a 0. Y ahí tengo mi sistema 3 por 3, ¿no? Donde esta es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Tengo mi sistema. ¿En qué me enfoco? En solucionar ese sistema, y todo lo demás pues ya no me interesa por ahora. Para eso es todo este proceso de igualación. ¿Listo? Entonces el método es mucho más amplio que los anteriores. Pilas aquí, mucho cuidado. Tengo ese sistema 3×3. El objetivo es encontrar su solución. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Como quieran. Ustedes ya resolvieron sistemas 3×3, 4×4, n por n en álgebra lineal. Lo pueden hacer utilizando matrices, lo pueden hacer simplemente reemplazando o como quieran hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de ir hacia atrás, ¿no? Entonces voy a utilizar por comodidad 1 y 3. De 1 y 3 voy a despejar A de 1 y 3. Entonces de 1 y 3 voy a despejar la variable A, quedando así. A igual de 1, ¿no? A igual a menos B menos C, pasando al otro lado. Y del otro nos quedaría A igual a menos 3B menos 5C sobre 15. ¿Ya? Y al ser estas dos A iguales, entonces por tricotomía estos también son iguales. Y entonces, ¿qué tendría? Tendría que menos B menos C es igual a menos 3B menos 5C sobre 15. ¿Ya? Y de aquí voy a despejar B en términos de C. ¿Ya? Y luego me devuelvo. La idea es que todo quede expresado en términos de una sola variable. Listo hasta allí. Ahora, ¿qué hago? Entonces voy a pasar todo. Voy a hacer que este 15 pase. Que esto quede lineal. Entonces, ¿qué tendría? Tendría. Bueno, como de ambos lados son negativos, esto puede quedar expresado. El 15 pasa a multiplicar. Y elimino el menos en ambos. Entonces me quedaría 15b más 15c igual a 3b más 5c. ¿Qué hice? Eliminé el menos en ambos lados. Es como si hubiese factorizado el menos en ambos lados de la expresión y se fue, porque todo es negativo. Y pasó
este 15 a multiplicar. Se elimina el menos y paso el 15, todo queda positivo. Ya, continuando entonces, paso las B a un lado y las C al otro lado, como quieran. Entonces nos quedaría 15B menos 3B igual a 5C menos 15C. 15 menos 3, 12B. Y 5C menos 15C menos 10C. Por lo tanto, B es igual a menos 10 sobre 12 por C, de donde B es igual mitad de 10, 5, mitad, o sea, a menos 5 sextos de C. Menos 5 sextos de C, mitad de 10, 5, mitad de 12, 6. Eso es B por ahora. Entonces, B está en términos de C. ¿No? B está, esa es una forma de solución. Puede haber una mucho mejor, no sé. Ustedes ya miren. Entonces, B es igual, está en términos de C. Y falta A en términos de C. Entonces, devolviéndome a esta que es más sencilla, entonces, ¿qué tendría? Tendría que A es igual, entonces me devuelvo a esta, ¿no? Entonces tendría que A es igual a menos B, pero B es menos 5, o sea, menos, utilizamos paréntesis, menos 5 sextos de C menos C, de donde A va a ser igual a 5 sextos de C menos C, y esto a su vez es igual a 5C menos 6C, o sea, 11C, perdón, aquí estoy mal, estoy haciendo malas operaciones elementales, ¿no? 5C menos 6C, 5 menos 6, eso es menos C menos 1 sobre 6, o sea, prácticamente, ¿quién es A? Voy a borrar esto de acá arriba, ya no lo necesito, y entonces tendría que A me queda igual a menos 1 sexto de C. A su vez, B me queda menos 5 sextos de C. Y obviamente C es la misma C. Todo está en términos de C. Y borro todo. Y me devuelvo al sistema que tenía antes.